Bien, ¿cómo están ustedes? Espero que bien, que Dios les bendiga. Y llegamos al cuarto mensaje de evangelismo, una serie que hicimos para poder compartir la buena noticia del reino de Dios a nuestros amigos y a nuestra familia. Y para ello Dios puso entre nosotros una sierva de Dios, una mujer que su pasión es la palabra de Dios, compartir esa palabra, compartir la verdad, porque la verdad nos hace libres. En definitiva, compartir de Jesucristo. Y ya con ustedes, la doctora Betty Reyes. Buen día a todos. Hay 3 palabras registradas en el Evangelio de Juan, que son la palabra, la luz y la vida. Y yo he venido para ver si puedo explicarte estas 3 palabras, lo que significan estas 3 palabras o lo que pueden llegar a significar en tu vida estas 3 palabras. El evangelista Juan es quien mejor explica estas 3 palabras. Y en 5 versículos del Sagrado Libro, la Biblia, dice así. Escucha, porque es una descripción poética de lo que es la persona del Señor Jesús. Antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por ella y sin ella nada se hizo. De la palabra nace la vida y ella, que es la vida, es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad. Nada puede destruirla. Es 5 versículos nada más, una descripción poética de lo que es la persona del Señor Jesucristo. Porque, dice Juan, antes que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. Al escribir esa palabrita, aquel, sin duda se está refiriendo a una persona. Y dice que aquel que es la palabra estaba con Dios, era Dios, todo fue creado por Él, es el Creador, es en quien podemos tener la vida eterna. Pues Él es vida, Él es luz. En estos 5 versículos dice todas estas cosas el magnífico Evangelio según San Juan. Sin duda, el evangelista se está refiriendo a la persona de Jesús, al enviado por Dios. Y continúa el relato contándonos cuando Dios envía a un hombre llamado Juan para que le hablara a la gente y la convenciera de creer en aquel que es la luz. Juan no era la luz, él solo vino para mostrar quién era la luz, aquel que con su vida llenaría de luz a todos y que pronto llegaría al mundo. Para que contara vino Juan, para que contara quién era Jesús, y les decía: Jesús, Dios, la luz, el Salvador, vino a vivir a este mundo. Pero saben, los hombres lo rechazaron. Y en este pasaje aparecen, dice Dios, pero los hombres, el pueblo no lo aceptó. Pero a aquellos que lo aceptaron y creyeron, llegaron a ser hijos de Dios. Aparecen estas 2 palabras claves. Clave fueron en mi vida y pueden ser clave en tu vida. Y son aceptaron y creyeron. 2 palabras para considerar. Dice, aceptaron y creyeron la luz al Señor que vino al mundo y llegaron a ser hijos de Dios. Este nacimiento, el aceptar y creer y tener la posibilidad de ser adoptados por Dios como hijo, no es por voluntad humana, es por voluntad divina. Esto no podía entender Nicodemo, un hombre preparado, un principal
ahí en Israel no podía entender qué era esto de tener una nueva vida, de nacer de nuevo. Y Jesús le explica: Nicodemo, yo te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo, un hombre muy preparado, estaba pensando en el nacimiento humano que todos tenemos. Y Jesús le estaba hablando del segundo nacimiento, el nacimiento espiritual. Los hijos de Dios nacen solo del Espíritu. Y Jesús le declara a Nicodemo: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y le relata una historia que está registrada en este sagrado libro, en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 21. Y cuando en el desierto, yendo hacia el Mar Rojo, el pueblo comenzó a protestar contra Dios y le decía a Moisés: Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? No tenemos pan, no tenemos agua y estamos cansados del maná. El maná, el pan que Dios les envió del cielo, allí en medio del desierto para proveerles alimento, ya los había cansado. Esta comida es muy desabrida. Entonces, Dios castigó a su pueblo ante esta declaración y mandó serpientes venenosas para que los mordieran, y la gente que era mordida se moría y muchos murieron. Ahora el pueblo estaba arrepentido y buscaba a Dios, y le dijeron a Moisés: Moisés, reconocemos que no hemos hecho bien al protestar contra Dios y contra ti. Por favor, pídele a Dios que se lleve de aquí estas serpientes. Moisés pidió a Dios que perdonara al pueblo, y Dios le dijo: Moisés, haz una serpiente de metal, ponla sobre un asta que esté en alto. Y dice, te aseguro que le dice, y cualquiera que fuere mordido por una serpiente venenosa y mirare a la serpiente de bronce, no morirá. Así sucedió. Ahora, con este relato, Nicodemo podía entender lo que Jesús le dijo. Te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Y Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, le dijo Jesús, y del mismo modo el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto para que todo el que crea en mí, dijo Jesús, tenga vida eterna. Porque Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que en mí crea no muera, sino tenga vida eterna. Dios no me envió para condenar a la gente, me envió para salvar a toda la humanidad. La salvación del alma solo es posible en Jesucristo. Tus padres humanos te dieron la vida terrenal, y Dios, el Padre Celestial, quiere darte la vida celestial, la vida eterna. Para esta vida necesitas creer, tener fe en una sola persona, en su Hijo, ungido y enviado a este mundo por Dios. Creer en el Hijo de Dios, enviado por el Padre para morir en la cruz, para perdón de nuestros pecados. Si tú crees esto, si tú crees que Jesús vino enviado por el Padre a este mundo para morir y derramar su sangre, y esa sangre es el precio que Dios exigía para la limpieza de tus pecados, si crees eso, ten por seguro que ya habrás ganado la segunda vida que necesitas tener, la vida eterna. Y a partir de ese momento, Dios te dará su espíritu y tú serás una persona diferente. Tendrás una vida diferente, porque el Espíritu Santo que Dios te da, te llena de luz y de verdad y te da una esperanza gloriosa junto al Padre y al Hijo en el cielo. La luz que el Espíritu Santo que Dios te da al creer, al depositar tu fe en Él,
te permite distinguir el pecado, te permite saber que el único que te justifica es Dios y te permite saber que hay un juicio venidero. Te da la convicción de la vida eterna. Y el Espíritu Santo no solo nos convence de pecado y de que la justicia está en Dios y de que hay un juicio venidero, sino que está dentro nuestro y es como un manantial de agua que brota, que fluye. ¿Qué cosa? Fluye el amor de Dios, fluye la misericordia de Dios, fluye la bondad de Dios. Y nos ayuda, nos enseña, nos unge, nos bendice. Dice Jesús, ¿ustedes no aceptan a Dios? ¿No creen que Él me envió a este mundo? ¿No aman a Dios? ¿No creen en mí? Y entonces continúa diciendo el Señor Jesucristo mismo, el que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios, pero el que no cree ya ha sido condenado precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios, registrado en este maravilloso libro, capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 18. Así es como Dios nos juzga. Dios justifica al que cree y condena al que no cree. Y Jesús de sí mismo dice, yo he venido a este mundo, soy la luz del mundo. Y no me aceptaron, prefirieron quedarse en la oscuridad. Y yo hoy he venido en el nombre de Jesús, el que vino, el que se entregó, el Salvador del mundo. He venido a pedirte que no te quedes en la oscuridad, que no te quedes con duda, que no te quedes en el desconocimiento de lo que es la vida eterna. Tienes que saber que Él es la luz, que en Él está la verdad. Tienes que venir a Él como Zaqueo. Tienes que escucharlo y saber que el que cree en el Hijo de Dios no será condenado nunca. Cree que Jesús es el Salvador. Es Dios humanado que vino a este mundo para morir en la cruz y derramar su sangre para el perdón de tus pecados. Cree, he venido a rogarte en el nombre de Jesucristo. Cree, Jesús murió por ti. Cree de corazón y confiesa eso y serás salvo. Y el Padre Dios te aceptará como su hijo, te justificará y te sellará con su Santo Espíritu. Y el Espíritu de Dios comienza a morar en ti y hace todas esas cosas que te he dicho. Te transforma, te llena de amor, de misericordia, te enseña, te bendice. Ven a la luz que es Jesucristo. Él es el camino a Dios. Él es la verdad. Solo en Él tendrás la vida eterna. ¿Sabes? No hay otro nombre en el mundo en el cual tú puedas obtener la vida eterna. Así dice la palabra de Dios. No hay otro nombre, no hay otro Salvador, porque no hay otro nombre en la tierra ni debajo de la tierra dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ven a Jesús. Bueno, qué buena palabra ya llevamos del cuarto mensaje de evangelismo. Y yo creo que ya no nos queda más, no podemos escapar ni a izquierda, ni derecha, ni para adelante, ni para atrás. Qué importante sería que en este mismo instante cada uno de nosotros nos rindamos delante de Dios y le digamos, ven Señor Jesús a mi vida. Padre, en el nombre de Jesús queremos juntos hacer una oración. Te invito a que la repitas. Por favor, repetí conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Reconozco el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario en favor de mi vida. Señor, reconozco que en la cruz, en la crucifixión, en tu persona, en todo lo que vos hiciste, hay salvación. Señor, reconozco que hay cambio. Te acepto, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame
a aprender tus principios, a cumplir tus principios, a tener comunicación con gente que cree en el Dios Todopoderoso, Padre, y a congregarme cuando sean los tiempos. En el nombre de Jesús, te bendigo, te honro, te exalto, levanto tu nombre y te agradezco por una salvación tan intensa, tan tremenda, de tanto costo, el costo de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Y si repetiste esta oración, Dios te bendiga. Hasta la próxima.